Juan Jacobo Rousseau nace en Ginebra el 28 de junio de 1712 y muere en Francia el 2 de julio de 1778. Fue un escritor, filósofo y músico definido a sí mismo como ilustrado, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases. Una contenida en el Contrato Social, que es el libro del cual venimos a hablarles en esta ocasión, que es: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra frase célebre que está contenida en su Emilio o de la Educación, que dice que el hombre es bueno por naturaleza. De allí su idea de la posibilidad de una educación. Hola, mi nombre es Juan José Terán Rojas y el día de hoy les vengo a hablar sobre el primer libro del Contrato Social de Rousseau, el cual nos demuestra la existencia de un orden civil que quiere ser administrado por legitimidad y seguridad, estudiando al hombre tal y como es y estudiando la ley tal y como puede llegar a ser. En su primer capítulo, Rousseau nos dice de que el hombre nace libre e igualmente por naturaleza, de que ningún hombre puede someterse señoríos a sus semejantes, y que el derecho más importante que tiene el hombre es la libertad, de que ésta no se le puede obligar a perderla. En su segundo capítulo nos demuestra que las primeras sociedades, la cual es la familia, debido al vínculo que tiene el padre con el hijo, y el hijo no se separa del padre hasta que él ya no tiene la necesidad de conservancia de él. Entonces, se dice que cuando el hijo crece y se separa, es porque ya puede hacerse cargo de sí mismo. Entonces, ya puede ser dueño de sí mismo. Pero esa separación no quiere decir que sea malo, sino que es natural en las personas cuando ya ésta puede hacerse responsable de sus mismas cosas, simplemente se libera de sus padres. Y se dice que hay personas que se quedan sometidas o ligadas a sus padres, pero de manera voluntaria. Se dice de que la familia se tiene unida por acciones propias. En la tercera, pues tenemos el derecho del más fuerte. Se dice que es fuerte no es aquel que tiene la fuerza de señorío, sino es aquel que tiene el poder de transformar a la obediencia en derecho y la fuerza en saber. Se dice de que la fuerza no genera ningún derecho, y se dice de que el hombre va a tener señorío siempre y cuando se generen o se base en sus deberes y en sus derechos. También en el cuarto tenemos lo que es la virtud. Como dijimos anteriormente, no se puede basar, el hombre no puede someterse a señoríos sobre sus semejantes, y dice de que la naturaleza no genera ningún derecho. ¿Por qué? Porque existen ya unas conservancias fundamentales y las de la autoridad legítima. Es decir, el hombre siempre tiene la autoridad suprema, que son las leyes. Y por decirlo de alguna manera, tiene siempre que obedecerlas. En el momento en el que el hombre se porte ilegítimamente, pierde su libertad. Se decía y dice algo y genera algo muy contradictorio, es que si esto llegara a darse es porque una sociedad es más gobernada, lo cual llevaría a que se produjeran guerras, y no se puede atacar a un país en guerra sin afectar a ninguna persona. Entonces suena contradictorio. En el quinto capítulo es preciso pretender que a una conservación primitiva, es decir, nosotros tenemos, para el momento de elegir a las personas, nuestros gobernantes, tenemos que tener en cuenta el fundamento de nuestra sociedad. ¿Cómo comenzó esa sociedad? Porque esa sociedad está careciendo de información, es decir, conocer todo sobre el fundamento social, y así escoger a nuestros representantes. En capítulo sexto tenemos lo que es el pacto social, el cual hace referencia a la creación de la persona pública del orden jurídico, que anteriormente se denominaba como ciudad.
que a partir de esos hechos es llamado república o cuerpo político, que es el nombre pasivo que tiene el Estado. Ya cuando hablamos de activo nos referimos a que se puede deducir o traducir como poder. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el hombre, cuando no puede generar más fuerza de la que ya tiene que unirse con los demás individuos para poder así crear un movimiento que se llama pacto social, el cual busca es proteger proteger los derechos y el bien común de los demás individuos, pero trabajando colectivamente. Ahora bien, en el capítulo 7 tenemos lo que es el soberano. El soberano es aquel grupo de personas que trabaja por el bien colectivo, que buscan el bien común. Estos lo hacen a través de un líder llamado soberano, el cual dice que trabaja fielmente. Es el que produce leyes para así cumplirla él mismo y la cumpla la demás y la cumpla la sociedad, y que buscan el bien colectivo. Y se dice que cuando una persona no quiere cumplir esas obligaciones o esas leyes que tiene, se obliga a esa persona para cumplirlas. Entonces siempre debe mantenerse en manera colectiva para poder trabajar por el bien de la sociedad. 8º capítulo tenemos lo que es el estado civil. En este se nota el cambio del estado natural al estado civil, en donde ya la persona deja de trabajar individualmente y comienza a trabajar colectivamente, donde ya deja de pensar únicamente en él y comienza a pensar por los demás, es decir, se vuelve un ser razonable. El 9º capítulo nos habla del dominio real, el cual es el dominio que tiene la persona sobre la propiedad y la forma de conseguirla. Nos dice que el terreno debe estar sin habitar, nos dice que la forma de conseguir el terreno no debe ser de una manera vana, sino que de trabajar y tener un signo de cultura. Como no se tiene un título jurídico que justifique o que dé la solemnidad que tal propiedad es de tal persona o de tal individuo, debe ser respetada por las demás. Dícese que esta debe trabajarse de manera como una igualdad de la naturaleza, sin sustituir por la igualdad moral y general. Muchas gracias. En el capítulo 1, que la soberanía es inalienable, la primera y más importante consecuencia de los principios hasta aquí establecidos es que solo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien. Según, pues si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, la conformidad de estos mismos intereses la ha hecho posible. Lo que hay de común entre estos diferentes intereses es lo que forma el vínculo social, y si no hubiese algún punto en el que todos los intereses estuviesen conformes, ninguna sociedad podría existir. Luego la sociedad debe ser gobernada únicamente y conforme a este interés común. Si la voluntad general puede errar, la voluntad general siempre es recta y siempre se dirige a la utilidad pública, pero de aquí no se sigue que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Queremos siempre nuestra felicidad, pero a veces no sabemos conocerla. El pueblo no puede ser corrompido, mas se le engaña a menudo, y solo entonces parece querer lo malo. Hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta solo mira el interés común y la otra mira el interés privado. Y no es más que una suma de voluntades particulares, pero quítense de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente, y quedará por la suma de las diferencias la voluntad general. Sí, cuando el pueblo suficientemente informado delibera, no tuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, deliberará por la suma de las diferencias la voluntad general. Sí, cuando el pueblo suficientemente informado delibera, no tuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número de pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general, y la deliberación sería siempre buena. Pero cuando se forman las facciones y asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada asociación se hace general con respecto a sus miembros y particular con respecto al Estado. Se puede decir que entonces ya no hay tantos votos como hombres, sino tantos como asociaciones. Las diferencias son en menor número y dan resultados menos general finalmente
Cuando una de estas asociaciones es tan grande que supera todas las demás, ya no tenemos por resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Ya no hay entonces voluntad general y el parecer que prevalece no es una ya más que el parecer en particular. Conviene pues, para obtener la expresión de la voluntad general, que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine según él solo piensa, y esta fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Y en el caso de que haya sociedades parciales, conviene multiplicar su número y prevenir su desigualdad como hicieron Salón, Numa y Servio. Estas son las únicas precauciones capaces de hacer que la voluntad general sea siempre ilustrada y que el pueblo no se engañe. El capítulo 7 del libro segundo de la obra de Juan Jacobo Rousseau nos habla de una de las figuras más importantes para el derecho contemporáneo, como es la figura del legislador. Para Juan Jacobo Rousseau, el legislador tenía que ser una persona que pudiera vivir o que pudiera evidenciar los problemas que azotaban a la sociedad en ese entonces, pero que estos no podrían afectarlos o que no podían generar revicios. Para Juan Jacobo Rousseau, la figura del legislador era semejante a la de un dios que tuviera la facultad para poder vivir y para poder ver los problemas de la población, pero no verse afectados con ellos. ¿Para qué funcionaría esta figura? Para que la persona encargada de crear las leyes y de dictaminarlas sea una persona que esté ajena a las problemáticas, que no se vea afectada por ellas, de que no tenga un criterio o una concepción de que genere, que haga leyes que se desfavorezcan o vayan en contra de algunas personas, pero de que sí tenga por lo menos un contexto o una idea que le permita encaminarlas en el bien común, porque aquí lo más importante es el bien general, no el bien particular de algunas personas. Fenómeno que se evidenciaba anteriormente en todos estos periodos de gobierno de las monarquías y de los gobiernos absolutistas que habían sido los referentes en las anteriores épocas de nuestra humanidad. Entonces, siguiendo en este capítulo 7, Juan Jacobo Rousseau también nos habla de que la figura del legislador no podía ser la misma figura del monarca o del encargado de ejecutar las leyes. ¿Por qué? Porque él decía que si se le entregaba estas dos facultades a una sola persona, esta iba a romper con todo el esquema de la división de los poderes, porque que una misma persona se encargue de crear y juzgar iba a generar de que se estuvieran concentrando los poderes en un solo individuo y que al momento de aplicar las leyes o de crear las leyes se estuviera buscando su interés particular. Y como ya lo dije anteriormente, lo más importante en la obra de Juan Jacobo Rousseau es buscar el interés general, que solamente se puede concretar escuchando la participación o escuchando la opinión de todas las personas. ¿Y cómo se hace esto? Por medio del voto. El voto se instauró como ese mecanismo por el cual el pueblo y la sociedad en general podía y puede expresar su voluntad, por lo cual Juan Jacobo Rousseau al final del libro segundo, en el capítulo 7, nos habla de que el legislador tiene que ser esa persona que tenga la capacidad para poder reflejar los intereses del pueblo, escuchándolo por medio de los votos y de las discusiones que se generaban en ese entonces para poder crear una ley superior, divina, como muchos lo decían, que establecía las normas de conductas para el mejor funcionamiento de una sociedad en general y no simplemente de algunas personas. Para terminar con este análisis del libro segundo, el capítulo 8 nos habla del pueblo, el pueblo que debe ser las personas a las cuales deben ser encaminadas las leyes que el legislador crea. Y para poder ser encaminadas, el legislador tiene que ver a la población las leyes más favorables para ellos. ¿En qué sentido? El legislador, como ya lo había explicado el capítulo 7, tiene que crear las leyes que favorezcan a la población en general y no simplemente a un grupo particular de personas, por lo cual es necesario el consenso. El consenso, este mecanismo por el cual el pueblo vota o por menos hace conocer
las ideas que considera las más apropiadas para las leyes que los rijan, y el legislador, una vez haya recepcionado y analizado todas estas ideas y mire el contexto en el cual el pueblo se desenvuelve, cree las leyes más favorables para ellos, y así pueda garantizar, por lo menos que desde el punto legal y desde el punto de la aplicación de las leyes estén en favor y no en contra de la población, y le garantice un entorno donde tenga las garantías y las libertades constitucionales y legales necesarias para poder desenvolverse y desarrollarse como una sociedad estable y duradera. Yo les voy a hablar sobre el libro 3 de Contrato Social. Este es el libro, se podría decir que más extenso, entonces voy a tratar de resumirlo y de explicarlo un poco más breve para que se les haga un fácil entendimiento. Bueno, en primer lugar, para darle apertura al tema como tal, Rousseau nos hace entender o nos muestra de una manera un poco más directa, o bueno, mejor dicho, nos habla de una manera un poco más directa sobre los gobiernos, el tipo de gobierno y cómo deben gobernar estos. Entonces él nos habla de, se podría decir, de cómo estos deben gobernarnos a todos como tal. Bueno, en segundo lugar, Rousseau nos habla sobre, trata de explicarnos que entre más grande sea el gobierno, entre más importante sea el gobierno, muy poca puede ser la participación, o muy poca es la participación de las personas en el gobierno, es decir, no se les hace tan valedero, se podría decir que sus derechos o la libertad de las personas como tal cuando existe un gobierno que opaca al Estado como tal. Bueno, como anteriormente lo dije, estoy tratando de sintetizar un poco para poderlo hacer más breve. Entonces, lo que Rousseau quiere con este libro, o lo que quiere lograr con este libro, es que las personas no se dejen vulnerar los derechos por un gobierno más grande, es decir, traten de equivaler o hacer equitativos de una u otra manera su relación con los políticos para que estos pues le puedan generar ciertos mecanismos y sistemas a las personas al momento de que se les estén vulnerando los derechos. Continuando entonces con el tratado o el libro de Rousseau del contrato social, en el libro tercero, como ya lo ha dicho mi compañero, vemos cómo Rousseau está en contra de aquel estado en donde se prevalece a la nobleza. Este lo hace con manera, por así decirlo, revolucionaria, donde muestra cómo el Estado es el todo, mientras que el ciudadano viene siendo lo relativo. ¿Por qué? Porque en palabras de él viene diciendo que la riqueza es el Estado, mientras que la pobreza es el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Aquella persona que no haga parte de la nobleza, que sean los estratos bajos específicamente. En este orden de ideas, Rousseau trató de llevar un enfoque un poco más determinante a su época. Traído a consecuencia en la actualidad, podemos ver que es incluso la base de algunos grupos revolucionarios donde se proponen cambiar el esquema, donde se proponen cambiar lo establecido, donde podemos vivir como en Colombia se da, de hecho, familias que vienen siendo prácticamente nobleza porque imponen los que serán nuestros gobernantes. Bien que es el caso de los Santos, bien es el caso de los Vargas Lleras en Colombia, mientras que en la ciudadanía, que es el pueblo que nos elige. En el libro cuarto del contrato social, Rousseau trata del tema del sometimiento a la voluntad de la mayoría por el bienestar de todos, para que exista un Estado sólido. A medida que se realiza la lectura de los primeros capítulos del libro cuarto, se puede evidenciar la existencia de un predominio o de los intereses particulares de una clase social por encima de los intereses generales del pueblo, buscando en los gobernantes su beneficio y el beneficio para su clase social.
Por eso, Rousseau habla en el capítulo 3 de las elecciones y en él menciona que si el pueblo no tiene participación en el gobierno, la nobleza hace sus veces. Este mismo capítulo nos dice que en una verdadera democracia, en la que todos, siendo iguales tanto en costumbres, talento y en principios, la selección de un gobernante sería casi indiferente. Pero como esa verdadera democracia no existe, ahora, tras hablar de las elecciones, Rousseau en el capítulo 4 de ese mismo libro hace alusión a la historia de Roma, reconociendo la necesidad de que exista una dictadura como elemento para prevenir los momentos de crisis que pueda atravesar la República. A partir del capítulo 5 del libro cuarto, Rousseau nos habla acerca de una nueva institución que es el tributariado. Este tributariado se va a encargar de controlar las leyes y el poder legislativo. Así, Rousseau nos habla acerca de lo importante que es para la República la dictadura, ya que considera que la flexibilidad de las leyes lo que hará es atentar contra el Estado. Por lo tanto, se deberá nombrar una autoridad suprema que se va a encargar de callar las leyes y de evitar la soberanía sobre el Estado. Este dictador tendrá como función salvaguardar la patria, protegerla más no destruirla. Por lo tanto, cuenta con un periodo corto en el gobierno. Con respecto a la religión civil, se considera un pueblo que cuenta con múltiples religiones y múltiples culturas. En esto podemos encontrar tres. La primera es la religión del hombre. La religión del hombre la define como aquella que no tiene templos, que no tiene altares, que no tiene ritos ni culto, y se puede considerar como la religión pura del Evangelio. Por otro lado, encontramos la religión del ciudadano. La religión del ciudadano es aquella que se encuentra centrada en un solo país, que tiene dogmas y sus cultos están prescritos por las leyes. Por otro lado, encontramos la religión extravagante. La religión extravagante es aquella que les da a los hombres dos legislaciones, dos jefes, dos patrias y somete a deberes contradictorios.